Buenos días a todos y a todas. Me presento, me llamo Yolanda Rueda y soy la presidenta de la Fundación Cibervoluntarios. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la paciencia a las personas que habéis estado en punto. Quiero agradecer al Instituto Federica Monseni que haya venido de Fuenlabrada para estar aquí con nosotros. Para nosotros era importante porque es un ejemplo de las personas jóvenes que han participado en este estudio, que han sido 2.177 personas de toda España. Y como todo el mundo no puede estar aquí, pues por lo menos queríamos recoger y que pudiera venir uno de los institutos participantes. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Para nosotros es muy emocionante porque es uno de los primeros estudios que empieza la Fundación Cibervoluntarios. La Fundación Cibervoluntarios llevamos desde el año 2001 ayudando a todas las personas que adquieran competencias digitales. Y siempre hemos hecho también mucha parte de incidencia social, de poner en valor las necesidades de la ciudadanía a nivel de qué se necesita en el aprendizaje de herramientas tecnológicas. Y el comenzar estas líneas de estudio en el que vamos ya tenemos previsto unos cuantos que iremos viendo, pues para nosotros era importante empezar con el apartado de ver qué piensan los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas hoy en día en la sociedad de información, y queríamos saber su visión. Sobre todo queríamos saberla porque vemos que hay una línea en la que se está trabajando, hay un movimiento, que por supuesto pues hay una preocupación por cómo se está haciendo el uso de estas herramientas, pero nosotros veíamos que esa preocupación venía de una parte más adultocentrista y queríamos ver pues qué piensan los jóvenes en ese uso por ejemplo, del móvil y cómo lo están viendo. Quiero agradecer a todo el equipo de la Fundación Cibervoluntarios, especialmente a los que están aquí hoy, Inés, que es nuestra antropóloga social, Inés Dinán, Antonio Fumero, nuestro tecnólogo, Cino de la Fundación, y Óscar Espíritu Santo, que es director de nuestra área de innovación educativa. Ellos han sido los impulsores de este primer estudio. Y también quiero agradecer a todo el equipo de cibervoluntarios, de la parte de comunicación, del apartado de coordinación, que han hecho posible llevar a cabo todo el estudio. Así que yo no voy a decir nada más que decir que estoy muy orgullosa y que bueno, yo ya me sé algunos de los datos, pero estoy deseando que la gente lo conozca y que lo vayamos poniendo en valor y sobre todo que después podamos compartir en el cóctel y seguir el debate. Queremos hacer una presentación breve pero intensa y bueno, hemos dejado ahí unos cuantos informes del estudio y todo el estudio va a estar publicado en nuestra página web de cibervoluntarios.org. Poco más. Voy a dar la palabra a Inés Dinán, que ha sido la directora de este estudio, la impulsora. Gracias. Gracias, Yolanda. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, súper. Bueno, nos sentamos, ¿no? Para estar, ¿no? Bueno, qué alegría estar aquí. Muchas gracias por venir. Gracias, Yolanda, también por, bueno, y todos los el equipo y todo tal, para poder permitirnos hacer esta investigación que eso, pues creo que es súper importante y yo como investigadora llevaba mucho tiempo también, y sé que el resto del equipo también, queriendo investigar esa cuestión desde el punto de vista de la juventud, porque no paramos de hablar de los jóvenes y el uso y tal, pero siempre, o por lo menos muchas veces, desde una perspectiva de las personas adultas. Entonces queríamos un poquito empezar a trabajar con ese primer informe, esa cuestión escuchando a las personas jóvenes. Entonces, me hace una ilusión enorme tener a tantas personas jóvenes hoy y poder luego pues, escucharos también y que hagáis las preguntas que queráis y aportaciones que queráis. Y bueno, vamos a empezar con explicaros, presentar eso. Hay un pequeño video. El título del informe es Mi realidad conectada, sí, también soy digital, y es una investigación sobre los jóvenes y su relación con la tecnología en nuestra sociedad actual. Lo que más me gusta hacer cuando estoy en línea es hablar con gente que conozco
con algún familiar, con algún amigo. Aunque no esté con mis amigos cerca, pues es como si estuviera con ellos porque compartimos tiempo. Son cosas que las utilizo tanto para estudiar como para divertirme o relajarme. Ver vídeos de maquillaje sobre todo, o tips para cocina, o para estudiar métodos incluso. El mayor hallazgo de esta investigación es que la separación entre los espacios físicos y digitales se desvanece entre los jóvenes de 14 a 19 años. Eso quiere decir que más allá de entender el móvil como una herramienta, debemos entenderlo como un espacio de vivencia y de cultura con sus propios códigos. Pues, por ejemplo, para conocer a alguien nuevo, pues prefieres iniciar la conversación por una red social antes que ir a hablar en persona con él. A ver, yo soy una persona que igual me cuesta mucho hablar las cosas en persona porque me quedo con muchas cosas que decir. Tienes mucho más tiempo para pensar, para saber qué quieres decir y qué no quieres decir. Este estudio ha incluido grupos focales en los que había docentes, padres, madres. La diferencia en el significado y la experiencia en estos espacios es distinta en cada generación. Utilizar las mismas tecnologías no implica conocer la realidad conectada en la que la juventud se desenvuelve. Yo creo que les cuesta entender cómo nos podemos comunicar los jóvenes de esta forma tan rápida. Como ellos son de otra época, pues no lo entienden muy bien, pero sí que es verdad que yo a veces les ayudo y les explico, les intento poner un poco al día. Gracias a Internet he descubierto algunos datos que no te enseñan aquí y cómo manejarte en la vida real. Mi mayor preocupación es la seguridad. No todo lo que está en la red es verdad, es real, o las personas que podrían estar detrás de lo digital existen o tengan buenas intenciones. Mi vida privada la respeto mucho y me gusta tenerla, como dice la palabra, privada. Yo normalmente solo solicito a gente que conozco. Y si me solicita a mí alguien que no conozco, pues depende también si tenemos muchos amigos en común, si me suena o no, le acepto o no. Pero hay ocasiones que juego con extraños y simplemente actúo como soy, hablo por el chat normalmente y si veo a alguien que no me gusta, pues le bloqueo o me voy. Las reglas para el uso de móvil y de las tecnologías venían directamente de nosotros. No se establecía un consenso, era imposición. Yo creo que es según cómo te van educando, según si te van acompañando en el camino, en el decirte esto está bien, esto no está bien, y sobre todo que te den libertad de que conozcas todo, o sea, de ponerte los pies un poco en la realidad. Entonces, si tú tienes la confianza en tu hijo de que la va a usar este tiempo y es lo que hace, pues va a ser mejor que si le pones 2 horas que tu hijo va a querer usar las 4. Mientras no afecte a tus resultados, deberían dejarte lo que tú consideres en cuanto a los resultados y sin pasarse. Nos cuesta mucho como padres, les decimos que no utilicen las tecnologías o que corten a tiempo y nos ven a nosotros conectados todo el tiempo. Hablo con mis padres de lo que hago porque mi madre lo hace igual que yo o más. Todo esto nos lleva a la reflexión. La forma en la que las personas adultas miran la interacción de los jóvenes con la tecnología debe evolucionar. Debemos reconocer y respetar la complejidad de la realidad de nuestra juventud. Bueno, este era un video introductorio que recoge algunas de las ideas claves que han salido, ¿no?, en este informe, y las personas que hablan ahí y que nos dan su testimonio son personas que han participado en los grupos focales que nos han permitido también sacar parte de las conclusiones que vamos a presentar hoy. Entonces, aquí, como os comentamos en el principio, el objetivo de este estudio era de entender el lugar que ocupan las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de las personas jóvenes, ¿no? Y ver un poquito y entenderlo desde toda su complejidad, más allá de lo que solemos escuchar siempre, que es pues la tecnología es una herramienta, tal. Pues hemos intentado decir, vale, aquí tenemos la herramienta, tenemos vivencias, tenemos a las personas jóvenes que están muy conectadas, pues ¿qué pasa? ¿Qué representa y qué es lo que cómo se vive finalmente las tecnologías, no cómo se utilizan, sino cómo se viven, ¿no?, esas tecnologías. Entonces, la metodología, como ya comenté, hicimos
dos tandas de investigación, por decirlo de alguna forma. La primera fue la cualitativa, que es parte de los testimonios, como os comentaba, que hemos visto ahora. Lo realizamos a 4 grupos. 2 grupos de jóvenes, divididos por años, por edad. El primero de 14 a 16 años y el segundo de 17 a 19. Hicimos también un grupo focal a padres, madres y tutores, y el cuarto grupo al cuerpo docente. Entonces, para nosotros, como dijimos en el principio, era muy importante centrar la investigación en las personas jóvenes, pero claro, como cohabitamos personas adultas con personas jóvenes, pues también queríamos ver un poquito y hablar con personas adultas para ver cuál era su forma de ver y entender esa cultura digital dentro de la juventud, ¿no? Para poder ver mejor pues, dónde estaban los puntos de encuentro y de desencuentro. Una vez obtenidos los resultados de esta primera fase, definimos una encuesta que pasamos a nivel estatal en todo España a 2.177 jóvenes de entre 14 y 18 años de cara a como reforzar o terminar de entender bien lo que había salido a nivel cualitativo. Y eso es lo que os vamos a presentar ahora. Entonces, las conclusiones principales son 6. Entonces, primero, una de las cosas muy importantes y que al final pone un poco, por decirlo de alguna forma, pues la base de lo demás, es haber entendido que al final el momento en el que la persona joven recibe el móvil es una forma también es como un poco un rito, una forma de entrar en la vida adulta, ¿no? Entonces, así como hasta hoy pues, ha podido ser también pues, la primera comunión, ha podido ser como esos ritos que podamos tener según nuestras culturas para dar un paso más hacia la adultez, pues vimos que tanto para las personas adultas como para las personas jóvenes recibir el móvil es como un paso hacia pues, cierta libertad, más libertad de acción, libertad de aprendizaje y al final eso pues un paso más hacia lo que es ser una persona adulta y responsable con eso pues sus espacios propios, ¿no? Entonces eso es algo muy importante porque al final pone la base de entender lo que les estamos brindando a la juventud cuando tienen su primer móvil. Va mucho más allá desde el momento cero que darles una herramienta, representa ya en sí muchas cosas a nivel social, no solamente para ellos y ellas, sino también a nivel societal, ¿no? La segunda conclusión es que la realidad es una y es conectada, ¿no? Hablamos de realidad digital, es decir, que realmente de alguna forma una de las cosas que vimos es que para poder existir en la esfera digital hay que existir en la esfera física y viceversa. Por ejemplo, tuvimos algunos testimonios comentándonos de que cosas que pasan en el mundo físico, en la esfera física, como por ejemplo ir a la playa, hacer alguna actividad o tal, sino hasta que no haya alguna prueba o alguna, más que prueba, información sobre esta actividad en el espacio digital, esa actividad no termina de existir del todo. Entonces ahí hay como un puente entre lo que es la esfera física y la esfera digital. Y ese puente hace que realmente en algún momento podemos, nosotros, uno de los hallazgos de esto y de esta investigación que tiene que ver con esta realidad digital, es decir, ya no hay frontera. Hay que dejar, cuando hablamos o tratamos de entender y de acompañar a la juventud en cuanto a su forma de vivir la cultura digital y las tecnologías, hay que dejar de ver que hay una frontera entre una esfera y la otra porque todo están entreconectadas, ¿no? Y esto tiene una influencia también en la propia forma en la que socializamos, en la que nos movemos y vivimos, ¿no? En torno a nuestras vivencias cotidianas. Es decir, en ese sentido también lo que vemos es que la tecnología en sí
dentro del propio uso que hagamos de algunos espacios que existan dentro de esta tecnología, son también portadoras de mensajes en sí, es decir, hay sus propios significados y códigos dentro de la forma en la que vivimos dentro de las tecnologías. Por ejemplo, mandar un mensaje a través de una plataforma u otra no tiene el mismo significado, más allá del propio mensaje que estamos mandando. Es decir, si escribimos a alguien a través de de lo que hemos visto, yo hablo, si los jóvenes escriben un mensaje a través de el WhatsApp, no tiene el mismo significado de que si el mismo mensaje está escrito por Instagram, ¿no? Porque la propia red utilizada en ese sentido es portadora de un mensaje en sí, de significado, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a entender más todavía cómo esa frontera no existe, no es una herramienta, todo es portador de vivencias y significados en ese sentido. Otro de los puntos muy relacionados es dentro de la vida conectada, y si quitamos esta frontera es que vemos que hay muchas actividades que se pueden también realizar en la esfera física, como ver algún documental, alguna película, escuchar música o tal, pues también hoy en día se pueden hacer en el propio móvil, ¿no? o con las nuevas tecnologías, ¿no? Y muchas veces dentro de la juventud lo que hemos visto es que muchas de estas actividades se realizan, de hecho, a través del móvil, y eso es algo muy importante, o a veces puede ser en uno, en el otro, en uno, en el otro. Lo que pasa es que lo que es importante es que en ese sentido se pueda legitimar, porque lo que vemos a través de lo que pudimos ver a través de los diferentes grupos focales es que por parte de las personas adultas muchas veces las actividades que se realizan en el móvil, por ejemplo, y que también se pueden realizar en la esfera física, tienen menor legitimidad si se realizan en la esfera digital. Entonces, ¿esto qué aporta? Que al final pues hay como una especie de una jerarquía de formas de realizar el ocio, de formas de informarse, de formas de escuchar música y tal, que está establecida por la propia separación en sí que se hace de estas dos esferas. Entonces, si logramos quitar esa separación, logramos de repente, de una forma, entre comillas, muy sencilla, poner un poco todas las actividades en el mismo plano, se hagan en el espacio que se realicen. Es decir, el espacio es lo que cuenta, ya no la esfera en la que esto se realiza. Entonces ahí ponemos, y nos ayuda luego a poder repensar la forma en la que acompañar a los jóvenes dentro de las actividades que vayan a realizar, porque sería abordarlas desde el mismo lugar que las acompañamos para decir hay un tiempo para todo. Ya no es hay un tiempo para el móvil y hay un tiempo para hablar, no sé qué, no, es hay un tiempo para el ocio, hay un tiempo para el aprendizaje, hay un tiempo para la socialización, y abordamos las cuestiones, es un enfoque totalmente diferente hacia cómo trabajar. Y esto se puede hacer si entendemos, y es de ahí uno de los hallazgos, si entendemos qué hacen las personas jóvenes con el móvil y en esa vida y en esa realidad conectada que es la suya, ¿no? A ver, aquí. Entonces, en ese sentido, y está muy unido con todo lo que venimos abordando hasta aquí, cuando preguntamos en torno a las restricciones, pensábamos que iban a decir que no. Y fue como, sí, las restricciones, sí, pero no desde un punto de vista de restricción, sino desde una necesidad de verse acompañados, ¿no? Y de realmente, porque obviamente no vamos a negar de que haya ansiedad, de que a veces pues se pase mucho, o haya una visión de ansiedad por el tema de estar conectadas, pero lo que vimos ahí es que no está tanto relacionado con el tiempo pasado en el móvil o tal, sino más bien con, de alguna forma, esa dificultad de gestión de espacios, ¿no? Volvemos a esa cuestión de espacios, no es una cuestión de tiempo, no es, ay, has pasado 6 horas, Dios mío, es que pasan un montón de tiempo con el móvil, en internet y tal. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de gestión de espacios. Si a nosotras pensemos que si nos dicen de repente, estamos hablando con amigas o estamos viendo una peli o no sé qué, nos dicen, no, eso está mal, quítame esto, pero no te has podido despedir, no has podido cerrar una conversación que estabas teniendo, estabas viendo una peli súper interesante de la que habías decidido debatir al día o hablar de ello sobre tal. Pues
a nosotros también, si nos cortasen de repente así, sin tener mucho, que se genera ansiedad también, que si no está abordado desde un lugar de vamos a cerrar simbólicamente también esos espacios para poder pasar de uno en otro de una forma sana, como hacemos las personas adultas, pues que pasamos de del trabajo a espacios con amigos, amigas, a la familia y tal, pues tenemos inconscientemente pequeños rituales, ponernos música, ir andando, ir en bici, ir no sé qué, no sé cuántas. Pues al final es encontrar y estar junto con los jóvenes para escuchar cuál es su necesidad desde su realidad, para ver cómo desde ahí podemos acompañarles para gestionar de una forma casi orgánica, tan orgánica como lo que pasa en la esfera física, lo que está ocurriendo en la esfera digital, pero también en la esfera física, de ahí en sí, en lo que es lo digital, ¿no? Es una... Bueno, y ahí uno de los puntos que salió también, y escuché ahí que hacía reír a algunas personas acá, ¿no? Pero también hay esa, y es el último punto, ¿no? de también tener conciencia de que las personas jóvenes controlan muchas cosas, que a nivel de los miedos que pueda haber, a nivel de privacidad, a nivel de con quién hablan, tienen muchos mecanismos de control establecidos que les permiten tener mucho mayor control de lo que podemos pensar como personas adultas sobre la actividad que están realizando online. Y eso también es un punto muy importante a tener en cuenta. Y no solo que controlan, sino que también tienen como muy claro que muchas personas adultas no controlan. Entonces es un poco como, te voy a decir yo cómo tienes que hacer cuando yo sé desde una perspectiva, bueno, te voy a decir, si yo me pongo en el lugar de una persona joven, me estás diciendo yo cómo tengo que hacer cuando yo sé que yo sé más que tú. Quiero decir que ahí, de nuevo, porque se está abordando la complejidad de esa realidad conectada desde un lugar que quizás no sea el que corresponde, porque ahí es donde mezclamos de alguna forma uso con vivencia. Entonces, obviamente, en el uso hay muchas formas de poder educar y hay muchos talleres de cómo protegerse, de cómo gestionar el tema de la privacidad y tal y cual, y esa es una cuestión que obviamente hay que seguir estando ahí, pero cuando hablamos de restricciones y cuando hablamos de cómo podemos acompañar en lo que es la vivencia, porque esa parte está ahí y es donde hay que hacer muchas cosas también, pues tenemos que estar a la escucha y estar acompañando y ver cuáles son las necesidades reales, cuáles son las pautas o las vertientes de esta realidad conectada en la que realmente podemos ayudar y acompañar, repito y lo sé, pero es una palabra muy importante a la juventud en ese camino, ¿no? Entonces, en ese sentido, las tres palabras clave, ¿no? Que habría que para nosotras son como, resumen bien un poco pues, todo lo que hemos ido trabajando, investigando en ese estudio, es la palabra, el concepto de digital, es decir, ya no existe frontera, tenemos que abordar la cuestión de la cultura digital entre la juventud, entendiendo cultura como un conjunto de significados, valores y vivencia, ¿no? Vale entendido, y en ese sentido tenemos que ver que ya no existe frontera entre la esfera física y la esfera digital, con lo cual estamos en un plano único. Y es desde ahí, desde donde tenemos que entender y abordar esa cuestión y acompañar. El segundo punto está relacionado con la legitimidad de esos espacios de acción, es decir, empezar a ver y aceptar, porque yo creo que hay una cuestión también de aceptación, no sé, por parte de las personas adultas, de que el ocio realizado a través de las nuevas tecnologías tiene tanto valor como el ocio, o coge el ocio como ejemplo, pero hay también el aprendizaje, quiere decir que hay la comunicación, la socialización, ¿no? Hay muchas vertientes ahí. Terminar por ver y aceptar que son iguales de legítimas esas actividades cuando se realizan en un espacio, en la esfera digital, que cuando se realizan en la esfera física, ¿no? Eso es un punto muy importante, y también aceptar de alguna forma, porque una de las cosas que escuchamos mucho es por parte de personas adultas, no solo en ese estudio, sino que se escuchan a nuestro alrededor, de tipo, yo utilizo TikTok, me manejo en Instagram, tengo esas cuentas, tengo no sé qué. Sí, pero ahí estamos hablando de uso, y eso es otro de los puntos. Hay uso
y vivencia. Y son cosas muy diferentes, por mucho que como personas adultas entendamos bien o sepamos bien cómo utilizar algunas de esas herramientas, y ahí digo a propósito herramientas porque estamos hablando de uso, entre la juventud es vivencia, son espacios, que tienen eso, como decía, significados y códigos. Entonces, a partir de ahí es cuando, y teniendo esto muy claro, es donde podemos empezar a ver cómo llegar a legitimar todo de la misma forma y de alguna forma hacer esa relación más horizontal, ¿no? Y el tercer punto, pues ya lo he repetido muchas veces, pero porque es que es clave, en ello tenemos que hacer un labor, o hay que realizarse un labor de acompañamiento, educación a través del acompañamiento, ¿no? Es decir, vale, ¿qué es lo que pasa por un entendimiento profundo de lo que es lo digital? Por poner la legitimidad en todas las actividades, todos los espacios se den en lo digital o en lo físico en el mismo plano, y acompañar para responder a necesidades reales que pueden basarse en muchas problemáticas que existen, porque existen, no vamos a decir algo diferente, pero entenderlas desde esa realidad cultural y ver cómo definir formas de solucionar dificultades que hayan haciendo uso del acompañamiento. Eso es decir, también poner a la juventud y a los jóvenes en el centro de todas las cosas que se vayan haciendo en ese sentido, para que haya horizontalidad también dentro de las propias soluciones que se vayan a dar. En conclusión, la tecnología es cultura. Entonces ahí, de nuevo, entendiendo cultura como un conjunto de significados y valores, ¿no? Entendiéndolo desde lo que es la vivencia, ¿vale? Y eso es todo. Entonces, quiero antes de esto, pues agradecer, Yolanda lo ha hecho también antes, pero bueno, agradecer también a pues, todos los equipos y todas las personas de la Fundación que nos han permitido realizar esta investigación y todo eso, pues las personas de comunicación, de diseño, las otras personas del departamento de investigación que no están ahí, y las personas de contactación pues, que nos han permitido también, y de coordinación que nos han permitido pues, tener a todas las personas maravillosas que han podido contestar y ayudarnos a realizar esta investigación. Y bueno, y a Yolanda por eso, ya está. ¿Hay alguna? Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Sí, gracias. Felicitar la realización de la investigación a todo el equipo. ¿Y qué diría Ortega y Gasset acerca de esta aseveración de tecnología es cultura y la parte metafísica de esta convivencia entre las realidades? Me preguntaba, particularmente estando aquí, y qué potencia le vemos al estudio para replicarlo en Iberoamérica en su conjunto, y el tema de la incidencia en la formación ciudadana. Muchísimas gracias. Te dejo a ti la primera, voy a la segunda y tú vas a la tercera. Así. Bueno, no hace falta micrófono, ¿no? No sé. Sí, yo creo que sí. ¿Qué tiene el micrófono? Bueno, no sé si no se está retransmitiendo. No, así. Dale, tú primero. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Os voy a pedir que os identifiquéis cuando hagáis la pregunta, un poco para dirigirme a vosotros, ¿no? De alguna manera. Yo soy Antonio, él es Óscar y ella es Inés. Decías que ¿qué pensaría Ortega? Pues yo diría que si recordamos a Ortega por cómo se empeñó en darle vueltas al concepto de construcción digamos, el concepto de circunstancia como no solo como limitante, sino como creadora de posibilidades, esa visión posibilista de la circunstancia de las personas jóvenes de las que estamos hablando, es la que nos importa cuando hablamos de tecnología, es cultura. De hecho, cuando leáis el informe completo, pues veréis que hay un esfuerzo, quizás, o sea, no es el informe al uso donde solo hay números, sino que hay un esfuerzo muy relevante que hemos hecho desde un punto de vista de fijar un marco teórico
para una línea de investigación que abrimos con este primer informe, tal como dijo Yolanda antes y decía la doctora Dinant, ¿no? Entonces, en ese sentido nos hemos preocupado mucho de fijar ese marco teórico, dentro del cual encontraréis bastantes referencias a la antropología social, a la antropología cultural, a la sociotecnología, ¿vale? Y dentro de ese ámbito sociotecnológico es desde donde mejor, desde mi punto de vista, se puede enmarcar esa afirmación de tecnología es cultura, no solo por ese marco posibilista de esa circunstancia que tienen que construir esas personas jóvenes. Al final es uno de los hallazgos en los que hemos insistido más, es decir, significa que ellos construyen cultura con algo que para nosotros es instrumental, ¿vale? Y desde ese punto de vista instrumental sí que lo estudió bastante Ortega, y de hecho ese debate intelectual existe a fecha de hoy centrado sobre la inteligencia artificial, pero sí que se ha recuperado un poco, por ejemplo, el coloquio aquel de Darmstadt del 51, o el espíritu de ese coloquio entre Ortega y Heidegger, ¿no? Sobre la construcción. Creo recordar que la audiencia en aquel entonces eran arquitectos, ¿no? Alemanes que estaban reconstruyendo el país, pero al final Ortega lo que hizo fue empezar a irse por las ramas, como era él, y empezar a hablar de su libro, ¿no? Y entonces empezó a hablar de esto, ¿no? De cómo se construía la circunstancia y cómo teníamos que hacer habitable esa circunstancia. Entonces, para mí, esa es digamos, la visión que hay dentro de esa afirmación de que tecnología es cultura. Obviamente, decía antes, en ese marco teórico veréis cosas pues, de Edgar Morin, el bucle cerebro, mente, cultura, lenguaje, ¿no? Que tiene mucho que ver con cómo, lo decía antes Inés, cómo los jóvenes, esas personas jóvenes, construyen y hacen habitable esa circunstancia de ellos, propia de ellos, que no la nuestra, la de ellos, y generan significados nuevos y generan símbolos nuevos y desde ese punto de vista pues, actúan, ¿no? Y tienen esa capacidad de agencia. Entonces, esa sería para mí la manera de enmarcarlo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Y la siguiente pregunta era... Sí, bueno, perdón, ¿te quieres contestar tú también? Yo puedo, sí, y así vamos, y tú vas a la tercera, y así vamos dividiendo el esfuerzo. Bueno, el esfuerzo, No, a ver, yo creo que, bueno, no sé con cuál hablo. Vale, dale. Yo creo que sería muy interesante, porque dentro del mismo marco que estamos hablando aquí y dentro de lo que se ha ido construyendo dentro de la investigación y desde la propia perspectiva antropológica, perdón, yo creo que puede ser muy interesante. Sería interesante realizar el mismo tipo de estudio ahí justamente también para entender cómo se da ahí, es decir, hay muchas voces también que dicen que la tecnología está una de estas palabras me tenía que pasar, homogeneizando y eso que no tiene R, homogeneizando el mundo, ¿no? que está homogeneizando y así, pero también hay muchos estudios que dicen que no, que también según los contextos sociales, los contextos culturales, socioeconómicos, se viven de otra forma, sirven para otras cosas, tienen otros códigos y tal, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, realizar ese tipo de estudios y de investigaciones en otros contextos culturales, como puede ser un contexto latinoamericano, puede ser muy potente también para seguir también enseñando justamente ese lado cultural, contextual y vivencial de la tecnología, ¿no? Y que no es simplemente, pues te doy un objeto y pasa lo mismo para todo el mundo, no es así, y entonces ahí pues sería muy, yo creo que muy, muy interesante. Eso, sí, no sé si... Y respecto a lo que comentabas de acercarlo a la ciudadanía, por supuesto, no queremos que sea un estudio, investigación que queda en el ámbito académico solo para nosotros y ver qué es lo que ha sucedido. Desde la Fundación lo que intentamos es con este tipo de estudios generar una palanca de cambio para de verdad se note un cambio real dentro de la sociedad. Y en el estudio ha salido, de lo que hablaba antes nuestra compañera Inés, ese acompañamiento. Y esa educación y ese acompañamiento es lo que tenemos que hacer y lo que hacemos desde la Fundación Cibervoluntarios, concursos, talleres, etcétera, etcétera. Sobre todo creo que el problema
puede estar más en los padres que en los chiquillos y las chiquillas, ¿no? Que no somos, antes era muy sencillo, antes teníamos, digamos, la autoridad de poder decir, esto funciona así porque ha funcionado así siempre. Ahora estamos como un poquito más atrás y no sabemos cómo funcionan estas nuevas tecnologías y tenemos que aprender con ellos y de ellos. Establecer un diálogo para establecer un acompañamiento que a veces ellos mismos y ellas mismas nos dicen y demandan, ¿vale? Aparecían en algunos focus cuando hablábamos de las restricciones que sí están de acuerdo que haya restricciones dentro del cole. ¿Cómo no las va a ver? ¿Vale? Porque si no estaríamos todo el día con el móvil. Pues todo eso, a través de la educación y de un acompañamiento por parte de los adultos, podría mejorar, empoderar, porque en realidad lo que hablábamos antes, no es lo mismo estar 6 horas con el teléfono móvil que 6 horas a lo mejor delante de la televisión, cuando esas 6 horas de móvil a lo mejor son 3 de Spotify. Entonces también podríamos decir que yo estaba enganchado al Walkman, yo le echaba 3, 4 y 5 horas al Walkman, sin ningún problema. Entonces esto es lo que tenemos que trabajar un poquito en ese acompañamiento y esa educación para generar esa palanca de cambio y que se vea que de verdad la tecnología es cultura. Quizás habría que explicarle lo que es un Walkman. Es un cacharro. Bueno. No sé qué hora tenemos. Hola, en principio, bueno, muchas gracias por vuestra presentación. Mi nombre es María Jesús López Iniesta, soy una cibervoluntaria, joven, como me veis. Hay jóvenes y viejos como estos que están aquí delante. Pero bueno, el tema es el siguiente. En estas últimas 2 semanas han ocurrido, creo que, varios eventos que están ligados, que es la presentación de OpenAI de nuevo ChatGPT 4o, la presentación de, en este caso, de Google, de Gemini 1.5, con una bestialidad de parámetros, creo que más que mi cerebro, y la presentación también de Microsoft diciendo de que nuestros PCs van a saber todo desde el principio de la historia. El tema aquí es que yo creo que esto cambia un poco el paradigma, porque hasta ahora estábamos usando los cacharros como algo más o menos, bueno, es muy curioso, pero desde la llegada de los LLMs, los modelos de lenguaje muy largos, que son capaces de interactuar prácticamente como lo hacemos nosotros, y mucho mejor. Acabo de hacer un experimento de hacerle la misma pregunta que has hecho a Copilot, y ha contestado lo mismo que tú. ¿Por qué? Lo hemos comprobado. Pero ¿por qué? Si me lo hubiesen preguntado a mí, yo no tengo ni idea. O sea, yo he estudiado TGASET en el bachillerato y me olvidé, creo que copié, pero porque no me entraba la filosofía. Pero el tema es que hay gente que sí que sabe, igual que a mí si me preguntan de tecnología, pues sé cosas, ¿no? Pero el tema es ese. En el instante que llegan estos modelos de lenguaje largo y además empiezan a usarse, todo el mundo lo usa, ahí yo creo que el mundo ha cambiado. O sea, en estos pocos meses el mundo ha cambiado y en estas pocas semanas el mundo ha cambiado. O sea, ¿en qué puede afectar? Y mi pregunta, ¿debemos hacer un estudio en profundidad, real, de cómo es el impacto que tiene el hecho de tener un asistente virtual bastante más espabilado, no le digamos listo, espabilado? O sea, ¿por qué? Porque se ha leído más libros que yo. O sea, no es por otra cosa. Se los ha leído, las ha asimilado y es capaz de generar nueva información en función de lo que le pides. Entonces, eso yo creo que cambia. O sea, cambia, puede ser a bueno, o sea, puede permitir a personas mayores responder a las preguntas de sus hijos. O sea, cuando llega su hijo y le dice, tengo que hacer un problema de una ecuación de segundo grado y no lo entiendo. Esa mujer o ese hombre mayor tampoco lo entendía, pero le puede preguntar a alguno de estos, por favor, ¿me puedes hacer una explicación sencilla para un niño de 10 años de cómo es una ecuación de segundo grado? ¿Me puedes hacer 3 o 4 ejercicios para que los haga? Y de repente se convierte en un asistente, bueno, en el ayudante profesor de matemáticas, sin tener que llamar a su colega o llamarme a mí, María Jesús López, por favor, échame una mano porque no lo sé. Bueno, pues yo le ayudaría, ¿no? O también lo contrario. O sea, llegas a casa, ¿has hecho los deberes? Y dices, sí, a ver, enséñamelos. Y resulta que se lo ha pedido a ChatGPT. Entonces, esas dos cosas, que parece que son iguales, pero unas son desde el punto de vista positivo para seguir aprendiendo muy potentes y la otra evidentemente negativo porque nos podemos convertir en una sociedad dependiente en vez de usar los LLMs como nuestra ayuda y nuestra potencialidad.
Eso yo creo que es un verdadero riesgo. Y yo creo que desde nuestra, y digo nuestra porque yo soy cibervoluntaria, de nuestra asociación, deberíamos empezar a pensar en ello y empezar a contribuir a la sociedad con un cambio de paradigma. Esa es mi pregunta, reflexión, pero la pregunta es que esto ha cambiado. O sea, desde que empezaste el estudio hasta ahora, si el estudio lo hacéis ahora, entraría seguro el uso de los LLMs, de los modelos largos de lenguaje. Gracias. ¿Queréis? No, dale. A ver, el impacto de este tipo de sistemas que ha venido con el hype de esos modelos de lenguaje y de las inteligencias generativas y tal, evidentemente está en todos los debates y evidentemente afecta a todos los ámbitos, del trabajo, de la educación, de la comunicación, de todo tipo. Y evidentemente está impactando, pero vamos, igual que han impactado otro tipo de innovaciones tecnológicas que han ido surgiendo a lo largo del tiempo. Es decir, los que somos muy viejos, y por ahí detrás hay más, estábamos cuando empezó el tema de Internet tal y como lo conocemos hoy en día, y pasaba algo muy similar. Había ahí una carrera entre pues, saber qué buscador era mejor, igual que ahora con esto de los modelos de lenguaje y tal. Evidentemente que hay un cambio y hay un impacto, como siempre, ¿vale? Ahora más acelerado y con muchos más medios para magnificarlo, hablar de él, comentarlo, hacer lo que sea. Y el debate existe con un montón de variantes, es decir, no es una cuestión, o sea, no es algo que te pueda responder nadie, ninguna persona humana en un momento dado. Es un debate que está vivo y que debe seguir y que ha dado lugar a un montón de vertientes. Una, pues la reciente aprobación de la primera ley de inteligencia artificial, de la cual pues algunos europeos parecen estar orgullosos. También eso es debatible. El cómo las aproximaciones más o menos nihilistas de la otra parte del charco nos van sacando ventaja en lo que llamamos mercado, que viene de una mentalidad capitalista que según algunos está muerta. Pero quiero decir, el debate tiene un montón de aristas. No es un debate, no es solo esto va a impactar a un estudio como este. Esto está impactando. O sea, en la realidad de este estudio se les ha preguntado por las tecnologías, se han dicho que el móvil era el que más usaban y se les ha preguntado sobre eso. Pero todo lo que han contestado, todo lo que hay en los focus y tal, está afectado por este debate que está en todos los ámbitos. Ya hay personas aquí que usan ChatGPT o similar en sus ámbitos educativos y no está ni bien ni mal. O sea, es la realidad y lo estamos utilizando y hay personas que lo están integrando con mayor tecno-optimismo, si quieres, y otras con mayor pesimismo, ¿no? Con más, es un poco como lo del móvil que hablábamos antes. Lo fácil es prohibirlo. O sea, lo fácil es decirle a tus alumnos, no se puede usar ChatGPT. Yo, vale, ¿y cómo lo vas a evitar? ¿Vale? Pero para mí, lo que quiero decir con esto, ya me callo, es que el debate va mucho más allá del ámbito de este estudio o de un estudio cualquiera. Estamos hablando de un debate que no es nuevo, ¿vale? Y que ahora se ha reactivado con mayor fuerza, quizás. Pero es un debate que tenemos que hacer, que tenemos que desarrollar y que nos va a llevar a tomar decisiones en muchos ámbitos, ¿vale? ¿Estaría bien estudiarlo? Sí, pero quiero decir, ¿solo el uso de esos LLMs? Yo creo que no, porque evidentemente va tan rápido que no puedes hacer ni un estudio longitudinal ni nada decente que te saque alguna conclusión, que te lleve a alguna conclusión, algún indicio basado en evidencia. Por eso hoy por hoy encontráis en los titulares pues, un montón de estudios, como habéis dicho, pues yo qué sé, la gente pues efectivamente se agobia, está ansiosa, tiene problemas psicológicos, o sea que, bueno, hay una relación causal, nadie lo ha demostrado todavía. Hay datos que dicen que a lo mejor parece que hay evidencias de que a lo mejor personas con una mayor prevalencia o rangos demográficos con mayor prevalencia de cierto tipo de afectaciones psiquiátricas o psicológicas usan más determinado tipo de medios tecnológicos. Vale, pero eso no es una relación causal. ¿Vale? Entonces, ¿tenemos que estudiarlo? Sí. ¿Es un debate que vamos a resolver aquí? No. ¿Con una cerveza afuera? Quizás. Pero yo creo que efectivamente, estando en ese cambio de paradigma, yo creo que tenemos
una oportunidad también de entender, ya como estamos, no saliendo, ¿no? Pero como estamos, ya empezamos ya hoy a tener bastante visión sobre lo que supusieron las nuevas tecnologías en nuestra sociedad, ¿no? Y ese cambio que hubo en su momento. Entonces, yo creo que ahí, desde una perspectiva de investigación, una de las cosas que también puede ser interesante es decir, vale, pues acá podemos aprender de cómo se ha ido gestionando ese cambio, porque hay suficiente perspectiva sobre ello y lo que ha implicado para la sociedad, para poder entender o sacar de ahí algunas claves que nos puedan permitir ver cómo actuar desde el momento cero, cuando estamos entrando en un nuevo paradigma, cómo actuar y de nuevo, esto parece que estoy dando vueltas con acompañar, pero y acompañar y ver realmente cómo ir viviendo esto con las herramientas para que realmente nos pueda, herramientas educacionales, herramientas sociales también y societales, ¿no? Que nos permita sacar lo mejor de lo que está pasando sin caer en las trampas que hemos podido tener también con el cambio de paradigma previo que hemos vivido, ¿no? Entonces yo lo veo también un poco como, efectivamente, hay un cambio que se está dando, estamos en ello, va muy rápido y una parte de poder ver cómo incidir sobre ello es también aprendiendo o mirando hacia atrás de qué generan o cómo podemos, qué lecciones podemos sacar del cambio de paradigma previo que hemos vivido, pero desde como, digo, quizás un poco más macro y a nivel de... Pero bueno, yo creo que eso puede ser una... Sí, por finalizar, Antonio ha respondido muy bien a lo de Ortega, Copilot también, pero a mí me gustaría saber la opinión de Ignacio, que lo tenemos también aquí con nosotros más adelante, no hace falta luego con la cervecita, porque es uno de los que más sabe sobre Ortega. Pero dicho esto, no sé que no es científico, pero de los más jóvenes que estáis aquí, ¿cuántos habéis utilizado ChatGPT, Copilot o algo similar? Levantar la mano. Vale, pues ya, con esto yo creo que ya os lo digo. La cuestión no está en esto. Como decía Antonio al principio, es cierto que cuando empezó Internet sucedía lo mismo. Yo recuerdo que tenía una empresa en el 98-2000 y tuvimos que hacer contratos en los que poníamos que no íbamos a poner a esa empresa en Internet. Les poníamos gratis con su paginita y hubo muchas que nos obligaron a poner esa cláusula de que jamás iban a estar en ese sitio de pedofilia y pornografía, ¿vale? A lo que llamaban Internet. Por lo tanto, estamos en un momento similar, disruptivo también, en el que nos encontramos. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que decía Inés ahora mismo, acompañar. Tenemos que acompañarles, saber cómo funcionan estas nuevas inteligencias artificiales, ver qué es lo que podemos hacer con ellas. Como ejemplo, mi hijo diseña zapatillas con Copilot, ¿vale? Y hace un montón de cosas del cubo de Rubik con ChatGPT. Por lo tanto, depende de la utilización que hagamos de estas tecnologías, serán mejores o peores, pero probablemente nos van a permitir avanzar en un montón de espacios en los que los más jóvenes se mueven. Y como decía Antonio, no vais a poder prohibir a ninguno de los que está aquí utilizar ni ChatGPT, ni Copilot, ni Gemini, ni nada parecido. Simplemente que tomen conciencia de qué usos pueden hacer para mejorar la sociedad, mejorar su entorno, etcétera, etcétera. Una última pregunta y pasamos a un aperitivo que tenemos ahora para todo el mundo, ¿vale? Y hay más preguntas, luego las hacéis. Hola, muchas gracias. Soy Susana y yo quiero empezar felicitándoos porque es verdad que llevamos unas semanas que ha habido muchos actos con el tema tecnología, juventud, quizás más enfocados en la parte negativa. Y a mí sí me parece, y creo que ahí cibervoluntarios siempre estáis un poquito innovando, que cambia mucho la perspectiva y se quita el tono condescendiente que tenemos los adultos a la hora de dirigirnos a la gente joven y me parece súper interesante. Y mi pregunta era, al hilo de lo que decía el compañero, pero al revés. O sea, a mí sí me parece, observando como madre y como persona que estoy ahí metida en el mundo de la tecnología, que el hecho de que la gente joven estéis conviviendo entre lo físico y lo digital, ¿no? Y haya ese espacio común, efectivamente, para mí, estoy de acuerdo, es cultura, y entiendo que también cambia la forma en la que se construye la cultura, en la que se construye nuestro sentido de identidad y en la manera en la que se relacionan, ¿no? Las personas jóvenes. Y ahí quizás yo sí observo que no sé si hay información, si hay estudios de cómo cambia eso. Si, por ejemplo, la gente joven, si lo comparas cómo se relacionan ellos a cómo nos relacionábamos nosotros, si son más abiertos, si son más capaces de mezclarse, si está más polarizado. No sé si me entendéis la pregunta, es un poco
O sea, yo veo a mi hija que tiene 16 años que tiene una variedad de amigos que yo alucino. O sea, digo, es que yo cuando tenía su edad tenía mi pandilla, mi equipo de vóley y chimpún. Y ahora veo que es otro paradigma. Entonces, no sé si eso lo habéis podido observar en el estudio o si conocéis de información parecida. Y luego, por último, recomendar a la gente joven que haga un estudio, pero mirando a la gente mayor, de nuestra realidad, intentando estar conectados, porque estamos todo el día criticándoles y nosotros vamos. Ya. Gracias. Sí, al final, gracias por la pregunta. ¿Ah? Vale, pues me han dicho breve. A ver si lo... Pero sí, que está, a ver, eso, cuando hablamos antes de los espacios, claro, hay una apertura de espacios y de posibilidad de socialización enorme. No solo, y eso yo creo que es una cosa, es un elemento muy importante, no solo hacia espacios casi geográficos que estaban muy lejos y que gracias a las tecnologías pues, se acercan a nosotras, pero también los propios espacios de socialización en el sentido de que personas ausentes llegan a ser presentes. Y eso es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos oído personas diciendo, oh, pues están ahí los cuatro con el móvil ahí y eso que se tienen al lado? Pero claro, muchas veces en esas situaciones están hablando los cuatro entre ellos, pero el hecho de estar ahí incluye que haya 3 personas que físicamente no estén, que estén también en la conversación. Entonces, es repensar también la forma en la que pensamos la socialización y las relaciones dentro de eso, ¿no? Entonces, creo que al final es una apertura y demasiadas veces por ese punto de vista adultocéntrico que rompe tanto con nuestra visión de lo que tiene que ser la socialización, de que todo tiene que ser físico, que la plaza, que no sé qué, que está muy bien, que no. Lo que pasa es que ha cambiado, porque gracias a eso hay nuevos espacios, nuevas formas de socializarse que existen y que permiten muchas cosas que lo físico solo no permite. Y entonces eso es una de las cosas que salió y que es muy importante y que de nuevo entra en esa parte también de legitimidad. De eso, si estáis hablando por esto está mal, si estáis hablando en una plaza está bien. Pero si estáis hablando, están socializando, ¿no? ¿Qué es lo que...? Ahí yo creo que desde las personas adultas también es momento de alguna forma de estaría bien o está bien. Es importante cuestionarse sobre las propias categorías que estamos criticando, ¿no? De alguna forma y decir, ¿por qué eso es muy antropológico, filosófico, ¿no? Pero ¿por qué eso está bien y por qué eso está mal? ¿Qué hay de malo realmente en sí? ¿Qué me está, ¿no? ¿Qué me está aquí molestando, ¿no? Entonces, eso es ahí está la gran cuestión y sobre esos temas hay algunas cosas, ¿sí? Y salió también. ¿Quieres decir algo? Ah, no. No, solo insistir, o sea, en lo que está diciendo Inés, relacionarlo con el punto que salía antes al final, ¿no? De legitimidad. O sea, lo que está ocurriendo es que nosotros como adultos, con la experiencia que hemos tenido, seguimos teniendo la sensación y absolutamente íntima y ligada a nuestro cerebro y a nuestra cultura de que yo cuando cojo este aparato tengo un aparato en la mano. Ellos están hablando, como decía Inés, están teniendo una conversación. Entonces es fundamental, por eso lo destacábamos en las conclusiones, esa legitimidad. O sea, desde el punto de vista adultocéntrico existe una falta de legitimidad de ciertos medios de comunicación o formas de socialización que hacen uso de estas tecnologías. Porque efectivamente tú lo has dicho, ¿no? Tú lo ves, o lo que decía antes Inés o decía Óscar, tú lo ves y está con el móvil. ¿Qué está haciendo? Está con el móvil. No, no está con el móvil. Está viendo una peli, está comentando el partido de ayer con los colegas, está jugando a no sé qué, no está con el móvil. ¿Sabes? Tal vez había que hacer un estudio de cómo fue de disruptivo el paso del Walkman al iPod. ¿Sabes? Es decir, no sé si me explico, pero bueno. Bueno. Y bueno, lo que estábamos diciendo antes, lo realmente importante es vernos ahí fuera con el tiempo que hace ahora en Madrid y disfrutar de el habitual vino español. Gracias. Muchas gracias.